entrar en la palabra del Señor en este día, gloria a Jesús, y vamos a estar nosotros yendo a la palabra del Señor, y quiero invitarles que vayan conmigo a la epístola a los tesalonicenses. La epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 4, versículo 13 al 18, vamos a estar leyendo la palabra de Dios. Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 18, vamos a estar leyendo la palabra del Señor, y hoy voy a comenzar a hablar de lo que es la segunda venida de Cristo. El tema de hoy es la segunda venida de Cristo. Primera epístola a los tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 hasta el 18. Vamos a estar leyendo en la palabra del Señor. Cuando lo encuentren, quiero que leamos juntos la palabra del Señor. Pero vamos a hacer una pequeña oración antes de entrar en el sermón de la palabra. Eterno Dios y Padre que estás en los cielos, hoy venimos delante de tu presencia. Lo hacemos con reconocimiento, con regocijo, sabiendo que tú estás presente, que tú has prometido estar con cada uno de nosotros, y tú has dicho: no te dejaré ni te desampararé. Hoy oramos que esta palabra que se va a predicar llegue al corazón de cada uno de nosotros, nos recuerde a nosotros nuestras prioridades y nos enseñe a nosotros a esperar en ti, Señor, y a enfocarnos en aquello que tú has hablado a través de tu palabra. Bendice a aquellos, Señor, que quizás lejos o cerca vayan a poder estar quizás oyendo este sermón. Dios de la gloria, pedimos que sea de bendición para la vida de cada uno de tus hijos. Gracias por esta oportunidad, gracias por este momento, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor, y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como nosotros, que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Palabra del Señor. La segunda venida de Cristo es lo que vamos a hablar. Uno de los eventos que marcó la historia por completo de la humanidad, y que vino, hermanos, a cambiar el rumbo y toda la historia, y que hasta el día de hoy aún los ateos se sujetan a esto, es a la primera venida de Cristo Jesús. Fue la primera venida de Cristo Jesús, donde Él vino a nacer, vino a morir y resucitó, y, hermanos, ascendió al cielo, y hoy está a la diestra del Padre como nuestro intercesor. Tenemos, hermanos, tal cambio que Cristo efectuó, que hasta el día de hoy los mismos tiempos se conocen como antes de Cristo y después de Cristo. Porque Cristo Jesús vino a este mundo y es un ser histórico que Él vivió, que existió, hay documentación, hay bastante prueba de esto, y que Él vivió y que Él murió por nuestros pecados. Ahora, hay otro evento, y es el evento de la segunda venida de Cristo, que este marcará la historia de los tiempos, marcará, hermanos, un cambio grande, y que, hermanos, conmoverá al mundo entero, y que hará temblar a las naciones, y que hará temblar a las potencias, hermanos, de este mundo, porque Dios hará cosas nuevas.
Él no vendrá como bebé, Él no vendrá como el Cordero de Dios, sino que Él vendrá como Rey de Reyes y Señor de Señores, a levantar a su iglesia, a poner un fin, hermanos, al orden mundial tal y como lo conocemos, y a establecer su reino de paz aquí en la tierra. Amén. Entonces, la venida del Señor es uno de los eventos que la iglesia espera, y por ella se habrán de cumplir el resto de las profecías que faltan en cuanto al Señor y en cuanto a lo que Dios ha hablado para este mundo y para este tiempo. Yo, cuando hable de esto y durante este sermón, quiero enfocarme en la necesidad nuestra como iglesia, la iglesia del Señor, en cualquier parte donde se encuentra en este mundo, de estar preparado para la venida del Señor. Hay algunos que creen que Cristo, que ocurre el arrebatamiento, que después viene la gran tribulación y que después Cristo viene a la tierra a establecer su reino. Hay otros que creen diferente y hay diferentes puntos de vista en cuanto a esto. Pero no me voy a enfocar yo en eso, sino en la necesidad de estar preparados. Amén. La verdad es que hay dos eventos que son bien ciertos, y uno de ellos es que Cristo ha de venir a este mundo. La palabra del Señor y el mismo Jesús, cuando le preguntaron, Él dijo, pero del día y la hora nadie sabe. Pero el otro evento es el evento de que nosotros hemos de morir. Cada uno de nosotros estamos sujetos a la muerte por causa del pecado, por causa de aquello que ocurrió allá en el huerto del Edén, y todos un día vamos a morir si el Señor no ha venido todavía. Pero la pregunta es, ¿cómo nosotros vivimos nuestra vida en este mundo? ¿Cómo nosotros vivimos? ¿Cómo aprovechamos nuestra vida? ¿Vivimos para el Señor o simplemente vivimos para nosotros, para nuestros placeres, para satisfacer, hermano, nuestra vida como los demás? Sin embargo, la palabra del Señor nos habla hoy, y el apóstol Pablo entra en este tema tan maravilloso, y es mucho lo que abarca la Escritura en cuanto a la venida del Señor, y es mucho lo que Dios tiene que decir en su palabra en cuanto a la venida del Señor. Jesucristo dijo que se iba a ir, pero que nos iba a volver a ver, o que lo íbamos a volver a ver, y dijo Él, se gozará vuestro corazón. Amén. Nosotros, los creyentes que vivimos para Él, la esperanza maravillosa y la esperanza gloriosa que nosotros tenemos es de la segunda venida de Cristo y de la resurrección de los muertos que han muerto sirviendo al Señor. Y si usted se fija, el apóstol Pablo empieza diciendo, tampoco queremos, hermanos, que os entristezcáis acerca de los que duermen, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Se refiere al creyente que ha muerto en Cristo como uno que simplemente duerme, y está hablando de los que han muerto en Cristo Jesús, de un estado, hermanos, en el cual ellos descansan. ¿Por qué? Porque han muerto, si es cierto, su cuerpo ha ido a la tumba, pero su espíritu, su alma está con Dios, esperando el día de la gran resurrección, donde los muertos en Cristo han de resucitar con un cuerpo incorruptible, con un cuerpo de poder, con un cuerpo de gloria. Y la palabra del Señor y el apóstol Pablo, al decir esto, le dice, hermanos, yo no quiero que ignoren acerca de los que han muerto en Cristo, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. ¿Quiénes son los otros? ¿A quiénes se refiere? Se refiere a aquellos que no han, hermanos, conocido al Señor, que se mueren sin Dios, sin esperanza. Que hay, hermanos, para ellos podemos decir, un tiempo que es triste, porque el que muere lejos de Dios, un día también participará de la segunda resurrección, la cual no es de vida, sino que será de condenación eterna. Será para recibir el juicio de Dios. Entonces, luego dice, porque creemos que si Jesús murió y resucitó, así traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. La resurrección de Cristo le da esperanza al creyente, aquel que murió o que ha muerto en Cristo Jesús. Y a aquellos que quizás estemos atravesando por una enfermedad incurable y donde ya la muerte quizás está cerca, de poder regocijarnos, de poder gozarnos, que en primer lugar, cuando morimos,
Nuestro cuerpo va al polvo, pero nuestro espíritu va a Dios, nuestra alma va a Dios y va a estar con Él esperando el día de la primera resurrección, cuando se toque la trompeta en los cielos y cuando los muertos en Cristo han de resucitar. Dice el apóstol Pablo, por lo cual decimos esto en palabra del Señor. En otras palabras, les digo esto, dijo él, no de mi propia cuenta, no que yo lo haya inventado, sino que les digo esto como una palabra recibida del Señor, en palabra del Señor, que nosotros los que, dice, habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. En otras palabras, se toca la trompeta en los cielos, los muertos del Cristo resucitan, y los salvos, los creyentes, los salvos en la fe, son arrebatados para estar con el Señor. Después de experimentar una transformación, después de experimentar un cambio en este cuerpo de debilidad, en este cuerpo físico, que ahora muchas veces sufre de la enfermedad y del dolor, para estar en un cuerpo totalmente restaurado, glorificado, como lo presenta la palabra de Dios. Como creyentes, muchas veces es bien difícil, porque pasamos situaciones en las cuales nosotros, hermanos, estamos sufriendo. Pasamos situaciones en las cuales nosotros estamos con dolor constante, quizás por medio de una enfermedad. Si bien es cierto que Dios tiene el poder para sanarnos y el Señor tiene el poder para sanarnos de esa enfermedad, hermano, a veces no hay sanidad, a veces el propósito y el plan de Dios es hacernos pasar por eso. Y quizás algunos han muerto así, bajo la enfermedad. Pero la esperanza del creyente es esta, de la resurrección de los muertos en Cristo Jesús. Entonces, la esperanza de los vivos que estamos todavía es de la venida de Cristo Jesús, que si ocurriera en nuestro tiempo, gloria a Dios, nos vamos con el Señor para estar eternamente y para siempre con Él. Pero ¿cuál es el peligro de aquellos que viven alejados de Dios? Pero ¿cuál es el peligro de aquellos que viven lejos de Dios y que aún han escuchado del Señor? Es que cuando se toque la trompeta en los cielos, toda oportunidad, toda esperanza habrá terminado. Este evangelio que hoy se predica, mis amados, este evangelio del cual nosotros hablamos tanto y del cual nos esmeramos tanto por predicar, tiene, hermanos, tendrá una terminación, tendrá un final, no siempre será predicado. La palabra de Dios dice, y el Señor dijo que este evangelio sería predicado a las naciones para testimonio, antes que venga el fin. Cuando este evangelio sea predicado a todas las naciones, entonces vendrá el fin del mundo, el cual también ocurrirá. Y hermanos, es importante pues que nosotros pensemos que este mundo no es permanente y que aquí donde nosotros estamos no vamos a estar para siempre, sino que un día las cosas han de terminar y han de culminar, y será demasiado tarde para aquellos que, habiendo escuchado, habiendo oído el evangelio, nunca quisieron hacer una decisión por Cristo Jesús. Y no se trata de asustar a la gente, pero deberían, hermano, de preocuparse por su vida espiritual. Porque cuando Cristo regrese a este mundo, y cuando ya, hermanos, Él venga para juzgar, será demasiado tarde. Pero la palabra de Dios dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. He aquí el día aceptable, he aquí el día de salvación. Entonces, el primer punto es que la venida de Cristo es eminente. La venida del Señor ocurrirá. La venida del Señor se dará, hermano, se llevará a cabo tal como Él lo ha dicho. El Señor lo dijo, la palabra de Dios lo dice en todas partes, tal como la palabra había dicho de antemano lo que sería su primera venida, cuando Él vino a nacer y el lugar donde iba a nacer y cómo iba a ser su ministerio. Encontramos, como dijimos hace unos días, que en cuanto a Jesús, 600 años, la profecía había sido dada por el profeta Isaías, cuando dijo, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado es sobre su hombro, admirable, Dios fuerte, consejero, Padre eterno, príncipe de paz. También dice la palabra de Dios que, hermanos, iba a nacer en Belén de Judea, y así fue. También dijo la palabra del Señor Isaías, habla del siervo sufriente, 600 años atrás, él habla, y en su capítulo 53, él dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová?
Y habla de Jesucristo que iba a venir y que iba a ir a la cruz y que como cordero mudo iba a enmudecer ante quien lo trasquilaba. Y cuando él habla de estas cosas, lo hace 600 años atrás. Sin embargo, pues, la profecía tuvo su cumplimiento en su debido tiempo y Cristo vino a este mundo tal como se había dicho de él. La palabra de Dios no se vuelve vacía, la palabra de Dios tiene su cumplimiento. Y Cristo Jesús, cuando Él viene a este mundo, Él precisamente habla de estos cumplimientos. El capítulo 61 de Isaías también es el capítulo donde la palabra del Señor, cuando Jesucristo, o habla ahí de Jesucristo, y cómo Él iba a venir bajo la unción del Espíritu Santo, y lo que Él iba a venir a hacer. Y cuando Cristo Jesús lee el rollo allá en el templo que le dan allá, hermanos, los maestros de la ley para que lo lean, Él les dice a ellos: he aquí que hoy se ha cumplido delante de ustedes esto que dice el profeta Isaías. Y qué maravilloso es. Y el capítulo 53, del cual hablábamos, dice la palabra del Señor, hablando de Jesús: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá para el renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. No hay casualidad en Dios. 600 años está escribiendo el profeta dirigido por el Espíritu Santo, hablando de Cristo Jesús. 600 años después aparece Cristo Jesús. Y en los años 70 por ahí se descubren los rollos del Mar Muerto. Y una de las escrituras que había ahí, que estaba escrita, precisamente que encontraron bastante intacto, fue precisamente el capítulo 53 del profeta Isaías, donde se habla de Cristo Jesús. Digo, para aquellos pues que dicen que esta palabra son inventos de los hombres, es Dios. Dios ha hablado a través de los tiempos, y en estos últimos tiempos nos ha hablado a través de su Hijo Cristo Jesús. Pero este tiempo, este periodo de gracia y de la misericordia de Dios hacia toda la humanidad tendrá su culminación, tendrá su final. Entonces, la venida de Cristo es eminente, tal como se predijo su primera venida. Así, la palabra de Dios habla de la segunda venida. Y en la palabra del Señor, dice el apóstol Pablo aquí en el versículo 16 del capítulo 4 de 1 Tesalonicenses: porque el Señor mismo, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con él. Por tanto, alentados unos a otros con estas palabras. Amén. Yo quiero decirte que la vida cristiana no es simplemente de que ya vine a Cristo, soy salvo y aleluya y gloria a Dios. Voy a seguir viviendo como vivía antes y voy a seguir viviendo descuidadamente. No, el Señor nos está llamando a un acercamiento y nos está llamando a una espera, a estar nosotros alerta, porque el momento que nosotros menos pensemos, el Señor vendrá. Amén. Como creyentes debemos de guardar nuestra vida delante del Señor, debemos de vivir en santidad como Él nos ha llamado, debemos de atesorar, de poner nuestro corazón en aquellas cosas que verdaderamente importan. Hermanos, Cristo Jesús no quiere que vivamos descuidados y que nosotros vivamos separados y que andemos por ahí todavía coqueteándole al mundo y a la vida pasada. Debemos de vivir para Él, hermanos. Debemos de vivir como que Cristo ya viene hoy, o como que si yo me fuera a morir también hoy. Debemos de vivir de tal modo que mi vida le agrade al Señor. Debemos que andar en amor, tenemos que andar, hermanos, en justicia, y debemos de andar en santidad. La santidad es la separación del mal, del pecado. Y una de las cosas que mucho le falta a la gente de este tiempo, aún aquellos que se dicen cristianos, es la separación de lo que es el mundo. No hay consagración,
No hay búsqueda del Señor. No hay, hermanos, eso de que Jesucristo ya viene. No hay eso. La gente muchas veces busca el Evangelio de Cristo y se acercan a Él solamente porque quieren que el Señor les ayude en una situación o en otra. Pero déjame decirte que Cristo Jesús quiere que te acerques y que le busques con todo el corazón. ¿Por qué? Porque Él quiere llevarte para estar con Él eternamente y para siempre. Y en el momento que Cristo regresa, eso se ha de cumplir. Eso ha de tener, hermanos, su cumplimiento. Hoy en día hay gente que se la pasa con un pie en el mundo y con otro pie en la iglesia, con una no definido en lo que quiere hacer. Se han conformado a los ofrecimientos y se han conformado a un estilo de vida que es simplemente religioso y no cristiano 100%. La religión nos lleva a cumplir ciertos rituales, la religión nos lleva a hacer ciertas cosas, pero la religión en sí no tiene ningún poder para cambiar la vida del hombre y para llevarlo a vivir una vida más cercana a Dios. Pero el Señor, mediante su Espíritu Santo, sí tiene ese poder, y mediante esta palabra que es conocida como la espada del Espíritu, esta sí puede penetrar y llegar a nuestra vida. Pero necesitamos desearla, necesitamos anhelarla y necesitamos nosotros comerla, saborearla y digerirla para que tenga un efecto en nuestras vidas. Amados, la segunda venida de Cristo es la esperanza bienaventurada de los creyentes, que la trompeta podía tocarse hoy en los cielos y hoy ocurrir. Y a veces pensamos, y algunos se atreven a decir, algunos que se han enfriado, se atreven a decir: no, es que esto es algo viejo, es algo que yo lo he oído desde antes. Y en su ignorancia muchas veces quizás dudar de lo que es la palabra del Señor, sin darse cuenta que la misericordia de Dios es tan grande que le extiende al hombre los días, le extiende al hombre la vida, para que él no se pierda, para que le busque, para que se acerque. Dios nos ama tanto a nosotros que cuando nosotros andamos en desobediencia como hijos suyos, lo que Él quiere hacer no es sacarnos, no es echarnos, sino atraernos a Él para que nosotros nos arreglemos con Él. Como hijos de Dios, debemos de estar esperando este evento glorioso. Muchas veces nos afanamos tanto en los quehaceres materiales y muchas veces nos afanamos tanto en aquellas cosas, hermanos, que son simplemente temporales, como he estado diciendo en el sermón pasado. Dijimos que es necesario nosotros enfocarnos en aquellas cosas que el Señor, hermanos, quiere que estemos buscando, que a veces nos afanamos y a veces nos preocupamos qué vamos a comer, qué vamos a vestir, qué vamos a hacer. Pero la verdad es que el Señor es nuestro proveedor y Él es nuestra ayuda y Él es nuestra fortaleza. Qué bueno fuera que este lugar estuviera completo y llenito de gente con deseo de buscar a Dios. Pero la verdad es que vivimos en los tiempos de la apostasía. Vivimos tiempos en los cuales el Evangelio se predica supuestamente por todos lados. Ahí en los medios, ahora nosotros vamos a encontrar en los medios sociales, que vamos a encontrar las redes sociales, donde se habla mucho de Dios y de la bendición, y la bendición siempre consiste en dame, dame y dame. La pregunta es, ¿qué tú le das al Señor? Sí, ¿qué le estás dando al Señor? ¿Le estás dando tu tiempo? ¿Le estás dando tu vida 100%, cada rincón de tu ser para que Él trabaje? ¿Le estarás dando adoración a Dios? ¿Le estarás dando al Señor de ese tiempo para que Él hable contigo? Hay algunos que no saben hacer una oración a Dios, sino solamente para decirle, dame esto, dame lo otro, quiero esto y quiero lo otro. Y guardamos a ese Dios por allá como si fuera un Dios pequeñito, como los dioses de los hombres, que pueden ser puestos y sacados y guardados en el momento que los necesitamos. No, nuestro Dios es un Dios grande, creador del cielo y de la tierra, hermano, que ha hecho el cielo de su trono y la tierra es el estrado de sus pies. Ese es un Dios todopoderoso al cual nosotros debemos de acercarnos con confianza en primer lugar, pero también con reverencia, con temor, porque es un Dios que también es fuego consumidor. Voy a hablar a la vida de muchos quizás que nos oyen a través de estos medios, y es lo siguiente: hay muchos de ustedes que hoy viven el domingo, el sábado en la iglesia, el fin de semana en la iglesia, o quizás el domingo en el servicio, pero que las noches se la han pasado en el mundo, en la fiesta del mundo, aún diciéndose ser creyentes, aún diciéndose algunos amar a Dios, pero aman más
las obras de la carne y las cosas del mundo que lo que es la verdadera comunión con el Padre y con el Hijo y con su Santo Espíritu. Y andan corriendo de arriba abajo y andan buscando quizás satisfacer algo que no han encontrado satisfacción porque no le han dado su corazón a Cristo completamente y su vida. Y mientras solamente estén sirviendo al Señor de una forma lejana, jamás lo conocerás como Él quiere ser conocido. Él quiere que tú le conozcas y Él quiere que tú te acerques a Él para poder conocerle más y más. Y Él dice en su palabra: acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Pero para acercarnos a Él, no lo podemos hacer así, cargando todas nuestras cosas, todas nuestras infidelidades espirituales delante de Dios, sino que el Señor quiere que le seamos fieles a Él. Él quiere que nosotros vivamos para Él, Él quiere que nosotros le sirvamos a Él, porque Él se entregó por cada uno de nosotros. El Señor entregó su vida por cada uno de nosotros. En su primera venida, Él vino como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En su segunda venida, Él viene como Rey de reyes y Señor de señores. Él viene como juez, Él viene a juzgar la obra de cada uno. Una de las cosas que la gente descuida y no le gusta oír muchas veces es esta palabra. ¿Por qué? Porque a todo mundo le gusta escuchar solamente que Dios les ama, solamente que Dios tiene bendiciones para ellos y se predica el evangelio de la prosperidad y siempre te va a ir bien y siempre va a estar bien todo, siempre vas a tener salud. Pero la verdad, la realidad de las cosas es que no es así. El Señor, hermanos, ha prometido estar con nosotros. El Señor ha prometido estar con cada uno y Él ha dicho que no nos va a dejar, no nos va a desamparar. Y me gusta repetir esto cada vez que puedo, porque nos recuerda a nosotros la promesa de Dios. Amén. Pero tenemos que entender nosotros que el Señor, hermanos, muchas veces nos hace pasar en medio de la prueba. Y que las pruebas vienen a nuestra vida para purificarnos a nosotros. Y si el oro que es perecedero, si el apóstol Pedro se purifica con fuego, nosotros también a través del fuego de la prueba somos purificados y es purida nuestra fe. Amén. De modo que si estás pasando alguna situación, algunos dicen un proceso, no sé dónde dejan esa palabra porque no la encuentro en la Biblia, lo llamo pruebas, aflicciones, dificultades, ¿sí? Persecuciones y todas esas cosas se encuentran en la palabra del Señor. Pero si estás atravesando por esto, no te desanimes, no bajes la guardia, dale gracias a Dios porque estás siendo participante con Cristo en las aflicciones también y con todos los santos a través de la historia que han ofrendado su vida por causa del Evangelio de Cristo Jesús. La palabra de Dios dice que aquel que pierde su vida por causa de Él solamente la ha encontrado. Que nosotros debemos de estar dispuestos a perder aún nuestra propia vida. ¿Por qué? Porque le pertenecemos al Señor y debemos de vivir para Él. Y cuando tú te paras en la noche y cuando tú vives como un cristiano verdadero, esperando la venida de Cristo, preparándote para ese día, muchos no te van a creer. Muchos van a decir que ya te arruinaste, que te hiciste fanático, que esto y lo otro. ¿Por qué? Porque la mayoría de los que dicen ser cristianos hoy en día viven fanáticamente. No aman a su prójimo, no ayudan en la necesidad a nadie. ¿Por qué? Porque viven ajenados de ellos mismos y porque no practican el amor del Señor. ¿Por qué? Porque están lejos de la palabra del Señor. Y la palabra de Dios dice: ¿en qué conocerán que son mis discípulos? Dijo el Señor: en que os améis los unos a los otros, así como yo los he amado. Amén. La palabra del Señor dice: amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y ese amor debe de estar en nosotros. Debe de estar ahí en nuestra vida. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que imitar a nuestro Señor. Tenemos que vivir como Él. Y tenemos que hacerlo con un corazón, hermano, genuino, que ama a Dios y que quiere ayudar a aquel prójimo, a aquel que lo necesita. Entonces, cuando hablamos de la venida del Señor, esta puede ocurrir en cualquier momento. Si usted ve las cosas que están pasando, cómo está este mundo de revuelto en nuestro tiempo, la violencia tan tremenda que se ha levantado aquí en los Estados Unidos y en muchas partes, la gente mata a otro como si matara cualquier cosa. Bueno, la gente hace cuánto crimen hoy en día y no hay respeto por la vida, no hay respeto para nada. Y yo pienso, y yo entiendo que son las obras del enemigo que en estos últimos días está trayendo confusión a la mente de la gente y está queriendo llevarse a quien él pueda al infierno, al lago de fuego. ¿Por qué?
porque no quiere irse solo. Pero Dios quiere dar vida. Dios quiere dar vida. Y por eso envió a nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor, sabiendo que, hermanos, estas cosas iban a pasar, dice que por causa de los escogidos en los últimos tiempos, los tiempos serían acortados. Algo ha ocurrido, algo ha pasado. Usted podrá estar en desacuerdo conmigo, no le hace. Pero fíjese cómo el tiempo está bien acelerado. Yo sé que no tengo una prueba científica para comprobarlo, pero la experiencia personal me dice que ahora las semanas vuelan, los días vuelan, los años vuelan y se pasan tan rápido y tan rápido y tan rápido. Y miren, gracias a Dios por eso, porque así como está este mundo de desordenados y el Señor no acortara los días y los tiempos, hermano, como dijo, nadie se salvaría. Hay un montón, hermano, de situaciones que van a ir empeorando, de día en día, cosas que vendrán, hermano. ¿Quién pensaba con esta pandemia, hermano, tremenda que ha ocurrido en cuanto a lo que es el coronavirus? Que este variante y que el otro variante, y quién sabe qué otras cosas van a salir. Ahora se habla del monkeypox, que es la otra cosa con la cual están queriendo vacunar a todo el mundo. Y yo no vengo a hablar tanto de eso, pero sí lo que quiero decir es que estas cosas son cumplimientos de la palabra del Señor, que dijo que iban a venir en los últimos días, hermanos, pestilencias, que iban a venir, hermanos, enfermedades, que iban a venir, hermanos, guerras, rumores de guerra y cuantas cosas, que el amor, que por haberse multiplicado la maldad, dijo el Señor, el amor de muchos se iba a enfriar, ¿sí? Se iba a enfriar, ¿sí? Y que la ciencia se aumentaría a tal punto, hermano, que ahora muchos confían más en la ciencia que en Dios, y que ha crecido tanto sin darse cuenta de que Dios, el que le ha permitido al hombre no solamente el poder conocer de Dios y el poder investigar en cuanto a Dios, sino el poder también descubrir todas esas cosas tan maravillosas que Dios ha creado, porque el hombre no está creando, el hombre está descubriendo lo que ha sido creado, lo que fue hecho. Y esa capacidad que Dios le dio al hombre, esa facultad que le ha dado, gracias a Dios por esto. Pero por haberse multiplicado, hermano, la ciencia, muchos están otra vez alejados de Dios. Y la tecnología es tan tremenda en nuestro tiempo que quién sabe qué grandes otros descubrimientos van a ocurrir en los próximos 10 años. Pero una cosa que quiero recalcar y quiero recordarte, que aunque pase el tiempo y aunque pasen los años, no deben de olvidar la misericordia y el favor de Dios. No deben de olvidar el amor de Dios, que envió a su Hijo al mundo para que el mundo fuese salvo por él. No deben de olvidar que Dios tiene para ti algo mejor y que Dios no quiere que vivas alejado de él, sino que él quiere acercarte para que cuando Cristo venga, tú también puedas estar allá con él. Aleluya. Que cuando los juicios vengan sobre este mundo, porque Dios le ha establecido a este mundo también un día en el cual ha de juzgar a este mundo, para que tú no seas juzgado con el mundo, sino para que tú seas uno de los que estén con Cristo Jesús. Y si como creyente estás viviendo frío, estás viviendo apartado, te hago un llamado a acercarte al Señor, a buscarle más, que Él se deja encontrar de los que temprano le buscan. Esa es la palabra de Dios. Que si tú empiezas a orar y acercarte al Señor, vas a empezar a experimentar un cambio en tu vida. No importa los años que has tenido en Cristo y cuántos años lleves, no permitas que en tu vejez o que en este tiempo venga el enemigo a poner tu corazón frío como hielo, como les ha pasado a muchos. ¿Por qué? Porque muchos se han apartado y a veces dentro de la misma iglesia la gente se aparta de Dios y entra en una situación en la cual pasa por todos los programas de la iglesia, participando en todo esto. Es más, y hay congregaciones que tienen tantos programas, pero la oración, háblele de la oración, háblele de que va a haber oración y no aparece la gente. ¿Por qué? Porque hoy en día no se están preocupando por eso. Hoy en día están preocupando por otras cosas y la gente quiere programas que se hagan para satisfacer otra vez sus necesidades, hermanos, emocionales, muchas veces otras necesidades de amistad y de compañerismo. Pero el mejor compañero que tú puedas tener es el Señor y su Santo Espíritu, que nos ha dejado aquí como el Paracleto, hermanos, el Consolador, el que va con nosotros, el que nos guía, el que nos lleva para poder nosotros vivir una vida victoriosa en el Señor. Porque se va acercando los finales de los tiempos. Algunos han hablado de un gran avivamiento. Yo les tengo malas noticias. No es un gran avivamiento el que va a ocurrir a nivel mundial,
Es una gran decepción, es un apartarse, es lo que se le llama la apostasía, donde muchos apostatarán de la fe y se apartarán, hermanos, del oído de la verdad y apartarán sus corazones de la verdad y tendrán comezón solamente de escuchar aquellas cosas que para ellos les son interesantes, que para ellos, hermanos, les son beneficiosas. Pero nadie quiere oír de la santidad y nadie quiere oír de acercarse al Señor más. ¿Por qué? Porque no tienen el tiempo para eso, porque viven ocupados en otras cosas, porque algunos ya ni a la iglesia van, lo están viendo allá en línea siempre y pudiendo estar cerca del templo donde están los hermanos. Algunos que no han vuelto durante la pandemia, hay muchos que ya no volvieron en persona a la casa de Dios. ¿Por qué? ¿Le tienen miedo a una enfermedad? Hermano, imagínense si vieran el peligro de la muerte, imagínense si viniera la persecución, le tienen tanto miedo a una enfermedad para no ir a la iglesia. Imagínense qué pasaría si dijeran, si vas a la iglesia, si vas a la casa de Dios, te vas a cortar la cabeza. Aunque mi cabeza la necesito, yo no voy a la casa de Dios porque me la van a cortar, diría alguno. Hermano, cuando tú vives para el Señor, entiendes que ya no vives para ti mismo, sino que vives para Él, sabes que tu vida le pertenece. Quiero decir que nadie te la puede quitar a no ser que Cristo te esté llamando. Nadie te puede quitar la vida, solamente el Señor. Vive para Él, asegura tu corazón en Él. No te pongas a ver otras cosas. Mira al Señor, pon tu mirada en Él, en el autor y consumador de la fe. Él es el que va delante de nosotros. Él es quien va con nosotros como poderoso gigante. Y Él es quien tiene el poder para guardarnos de la muerte misma, si así fuera. Dice la palabra del Señor en cuanto a la venida del Señor, que el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Hermano, los muertos en Cristo resucitarán. Ese día viene. Y no se preocupe, yo no voy a terminar este sermón, no, si yo sigo. Esta es solamente la primera parte, ahorita solamente estamos en la introducción. Pero quiero que sepas que un día de estos, si andas de descuidado y el Señor viene, te vas a quedar y no habrá cosa más triste que habiendo conocido al Señor o del Señor y habiendo oído del Señor, no hayas asegurado tu vida en Cristo Jesús. Nosotros no somos bautistas, no somos calvinistas, no tenemos esa ideología, no tenemos ese punto doctrinal donde se cree que una vez salvo, siempre salvo y que si te perdiste es porque nunca fuiste salvo. No creemos eso. Creemos en la palabra del Señor en primer lugar, que no solamente hay unos que fueron elegidos, sino que Dios eligió a Cristo para Él venir a este mundo y para salvar al mundo completo, si el mundo se arrepiente delante de Él. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que la entrega no se pierda, mas tenga la vida eterna, dice San Juan 3:16. ¿Sí? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por Él. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, dice la palabra del Señor. Amén. Dios quiere que todos sean salvos. Es la voluntad de Dios que ninguno perezca. No es la voluntad de Dios que ninguno perezca. Pero por causa que algunos piensan que salvo siempre salvo, descuidan su salvación. Sí. Y el escritor del libro de Hebreos dice en su capítulo, alabado sea el nombre del Señor, habla de estas cosas. Y él dice, y se lo voy a leer para que no digan que yo me lo inventé o que yo lo soñé. Dice la palabra del Señor, hablando de esto, en la palabra del Señor, que habla de que nosotros temamos, que nosotros también cuidemos nuestra salvación con temor y con temblor. Que cuidemos. ¿Por qué voy a cuidar algo que no se pierde? ¿Por qué no voy a cuidar algo, hermano, que está en peligro? ¿Por qué nos manda a cuidar algo que no se pierde y que no está en peligro? Habla pues de cuidar nuestra salvación con ese temor a Dios. ¿Sabes por qué? Porque un día algunos le dirán, Señor, en tus plazas predicamos. Señor, en tu nombre echamos fuera a los demonios. En tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos lo otro. Y el Señor le dirá, apartado de mí, hacedor de maldad. Les digo que no los conozco, al fuego eterno. Dice la palabra de Dios que ahí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Por qué? Porque esta palabra que hemos oído será la que va a juzgar en aquel día, así dijo el Señor. Y si algo estamos seguros, que el cielo y la tierra pasará, dijo el Señor, pero que su palabra no pasaría. Atesorémosla, deseémosla,
Sujetémonos a ella, vivamos de acuerdo a sus preceptos, que no es solamente para vivir una vida mejor. Algunos vienen a Cristo para vivir una vida mejor. No, hermanos, no es a que aquí vamos a vivir siempre en este mundo. Si solamente esperamos en este mundo, dice el apóstol Pablo, somos los más dignos de conmiseración, lo cual significa lástima. Nosotros tenemos una morada eterna. Aquí estamos de paso. Y cuando la trompeta se toque en los cielos, entonces se hará cumplir todo esto. Aleluya. Termino ya hoy. Aquí lo dejo y continuamos la próxima vez que podamos hacerlo en este lugar, continuar con este sermón. Nos ponemos de pie. Yo quiero invitar, si no le has dado tu corazón a Cristo Jesús, la primera invitación es para que vengas a Jesús hoy, para que vengas al Señor hoy, para que le des tu vida a Cristo Jesús. Olvida el que dirán, olvida el que pasará y ven a Cristo Jesús. Dale tu corazón al Señor, entrégale tu vida a Él hoy. ¿Por qué no le das tu corazón a Dios? Aleluya. Será triste, será lamentable que la trompeta se toque en los cielos y que aún habiendo el Señor obrado en tu vida y preservado y guardado, que un día tengas que comparecer delante de Él con los inconversos, con los ateos y con todos aquellos que no conocen de Dios. Aleluya, aleluya. Hoy quiero hacer una invitación a todos. Ahí donde estás, a decirle: Señor, ayúdame a serte fiel. Señor, ayúdame, porque a veces llega la debilidad. Señor, ayúdame, porque a veces ya no puedo. A veces la carga se vuelve pesada y a veces quisiera tirar la toalla. Que hoy esta palabra diga el corazón de cada uno de oración y que nos recuerde, que el Señor está a la puerta y que el Señor viene pronto por su iglesia y que es necesario que como sus hijos vivamos de acuerdo a su santidad que Él ha establecido para nuestra vida, vivamos de acuerdo a los preceptos que Él ha establecido para nuestra vida como cristianos, y que dejemos de estar coqueteando con el mundo y mirando las cosas de este mundo con ese gran atractivo y no pensando en las cosas de arriba, en las cosas que el Señor nos ha dicho. La palabra de Dios nos manda a velar y orar, nos manda a estar nosotros esperando al Señor, y nosotros debemos de esperarle con ese gozo, con esa alegría. Debemos de servir al Señor con todo lo que tenemos, con todas nuestras fuerzas. Hoy pedimos, Señor, que tú llegues al corazón de tus hijos, ahí donde están sentados cada uno de mis hermanos, que oímos esta palabra y podamos rendir todo lo que somos delante de ti, y podamos rendir todo lo que somos ante ese poder maravilloso que quiere dirigirnos, que quiere guiarnos, que quiere ayudarnos, que quiere empoderarnos para vivir la vida cristiana en este mundo, no como derrotados, sino como victoriosos, sabiendo que esto pronto terminará, sabiendo que esto pronto llegará a su final, y que debemos nosotros, sí, de vivir esta vida con urgencia, apresurándonos cada día, afligiendo nuestra alma y nuestro corazón, cuando vemos la maldad que se acrecenta a nuestro alrededor, cuando vemos el pecado que se acrecenta a nuestro alrededor, cuidando nuestra vida para no venir a ser parte del montón. Tu palabra ha dicho que muchos son llamados y pocos los escogidos. Tú también dijiste, Señor, cuando el Hijo del Hombre venga a la tierra, ¿hallará fe en la tierra? Y hoy te pedimos, Señor, que nuestra fe crezca,
que nuestra fe aumente y que nosotros cada día podamos nosotros así servirte con alegría de corazón, podamos vivir para ti como si fuera el último día de nuestra existencia en este planeta, en este mundo. Pedimos que tú llegues a cada vida, a cada corazón. Hoy oramos en el nombre de Cristo Jesús. Llévanos con bien a nuestros hogares, llévanos con bien a nuestras casas. Que tu palabra nos siga hablando y que tu palabra nos siga redarguyendo y que tu palabra, Señor, aleluya, tenga en nuestros corazones un lugar especial. En nuestros corazones, Señor, un lugar importante, Señor. Ayúdanos, ayúdanos, Señor. Gracias, muchas gracias, Espíritu Santo. Damos en este día. Ahora llévanos con bien a nuestros hogares. Oramos por los hermanos que no están presentes hoy, que tú les guardes, que tú les cuides, que tu Espíritu siga trabajando en nosotros. Muchas gracias te damos a ti, Señor, te adoramos, te exaltamos. Gracias te damos. Aleluya, aleluya, Dios les bendiga. Vamos despedidos. Saludos en el amor del Señor los unos a los otros.